Buenos días, la sesión de Historia y Cultura Premoderna sobre la Edad Media vamos a centrarnos en el aspecto cultural. Para ello estudiaremos en esta ocasión la transmisión de los saberes, concretamente el tema de la universidad medieval, analizaremos un poquito ese caso, y luego más adelante veremos también como otro aspecto de la cultura la estética artística en la Edad Media y sus características. Bueno, hagamos un paralelo para poder ponernos en situación y entender de qué estamos hablando. Y ese paralelo es con aquello que sabemos, que es la Edad Antigua, confrontado con la Edad Media. ¿Qué diferencias, qué características, qué similitudes tiene una formación y otra en cuanto al concepto de transmisión de los saberes? La transmisión de los saberes hace referencia no solamente a la educación, sino al modo, a la metodología que se utiliza para enseñar y para aprender, ¿no? Entonces podríamos decir que en la Edad Antigua la educación estaba diseñada para crear una casta privilegiada. Si rehacemos un poquito de memoria, recordaremos que la educación en la Edad Antigua está centrada principalmente en castas nobles, en los grupos nobles. A estos grupos nobles se les forma dentro de una mentalidad de desarrollar unas habilidades para el conocimiento, como era en el caso de Egipto, entre los escribas, o para una formación que tenía que ver con un ideal de persona, ¿no? Como es en el caso de Grecia, que vimos, que vimos esa virtus, ese arete en donde se les representaba como guerreros, conocedores, también poetas, etcétera, ¿no? Y poco a poco esa educación también va a ir adquiriendo otras facultades, ¿no? Entonces, es una educación dirigida a adquirir facultades o habilidades específicas, escribas, guerreros, poetas, ¿no? Y eso es interesante porque, en cierta medida, es una educación, diríamos, sostenida sobre bases prácticas, ¿no? Muy parecida en algunos casos a la que realizamos hoy en día, ¿no? Pero también es cierto que es una educación que estaba señalada con la finalidad de formar a un ser humano integral, ¿no? Al menos ese es el ideal que nosotros hemos recogido para el caso de Grecia, ¿no? Es una educación en la que el ser humano se forma en todos sus aspectos, no solamente el físico, no solamente el de diríamos, eh, el de retórica, comunicativo, muy importante para poder participar en los debates del Ágora, sino también en algún momento ya empieza también a ser intelectual en cuanto al conocimiento filosófico y evidentemente en cuanto a la sensibilidad del alma, del espíritu a través de la música y el arte, ¿no? Entonces, fíjense, físico, espiritual, cognitivo, sensible, pues es una formación del ser humano en todo. A eso se le conoce como la paideia griega, ¿no? Y es por eso que el ideal griego de educación, pues es un ideal que llegó a ser de mucha importancia y fue una gran influencia para la posterioridad. Ok, ahora veamos las características generales de la educación en la Edad Media. En primer lugar, coincidencias. Si la educación en la Edad Antigua es para crear una casta privilegiada, en la Edad Media la educación estuvo dirigida a la nobleza, tanto a la nobleza guerrera o a la nobleza de señores feudales como a la nobleza del clero, ¿no? Era eh, era una educación de élite. En segundo lugar, a diferencia, esa es una diferencia, a diferencia de la educación antigua, donde lo que se busca son adquirir facultades o habilidades específicas, en el ámbito de la Edad Media, la enseñanza está dirigida al conocimiento, una gran diferencia. Y a través del conocimiento, ya no facultades o habilidades específicas, sino conocimiento, se forma el ser humano. Es interesante, ¿no?
Es interesante porque esa anulación de otras habilidades, habilidades para escribir, habilidades para, qué sé yo, hacer deporte, habilidades musicales, habilidades, qué sé yo, para hacer ejercicios, etcétera, son dejadas de lado para priorizar el conocimiento intelectual. Y es llamativo que la fuerza que tiene esa formación de enseñanza de conocimiento ha durado 1000 años, porque es recién a partir de este siglo XXI cuando empezamos a poner en cuestionamiento que solamente la enseñanza sea el conocimiento y que solamente la educación sea conocimiento. Desde 1980, un poco antes, hay psicólogos y especialistas que están señalando la importancia que tiene las otras formas de aprendizaje que tiene el ser humano, las otras mentalidades o los otros conocimientos. O sea, estamos retomando una forma de entender al ser humano mucho más integral que eh, en la Edad Media, que es la que ha predominado durante los últimos siglos, ¿no? Esa formación del conocimiento y del ser humano está influida por el humanismo clásico, grecolatino y el cristianismo, ¿no? O sea que hay una visión compuesta, ¿no? El humanismo clásico trae toda la parte, diríamos, de la cultura y el cristianismo trae el enfoque filosófico, teológico, ¿no? Y en este contexto, a diferencia de la época antigua que no tenían unas instituciones, diríamos, generales, había una academia, había qué sé yo, un liceo, pero eran instituciones particulares. En la Edad Media surgen las universidades con una finalidad universal, por eso se le llama universidad, porque tiene una finalidad universal, ¿no? Y estas universidades van a formar a la capa intelectual de la sociedad. En principio era una formación teológica dirigida a monjes, pero prontamente en la Baja Edad Media cambia su figura y empieza a formarse a civiles con una formación intelectual para poder desempeñarse en el ámbito profesional, ¿no? ¿Cuáles van a ser las primeras? Medicina y derecho. Van a ser las primeras, diríamos, las primeras enseñanzas que salen del ámbito de la pura religión y empiezan a formar cuadros especializados para atender a la población. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de la enseñanza medieval? Bueno, en primer lugar tenemos a los gramáticos y retóricos, que eran maestros de la juventud, que más o menos estaban presentes ya en Roma hacia el 376. Estos gramáticos y retóricos eran profesores que enseñaban justamente eso, ¿no? Enseñaban la retórica, es decir, el saber hablar, y enseñaban la gramática, es decir, saber escribir, ¿no? Esa formación es una formación importante. En Bizancio se crea una institución de enseñanza que agrupa a todos estos gramáticos y retóricos y el Estado les empieza a pagar un sueldo. Y estos gramáticos y retóricos organizan un plan de estudios por el cual todo muchacho que quiera llevar con usted, con ellos, esas enseñanzas, estudiará estas 4 cosas: latín, griego, filosofía y derecho. Son básicas. ¿Por qué latín y griego? Porque son los lenguajes para poder entender a las autoridades. Luego hablaremos de ello. Y filosofía y derecho forman la mente, ¿no? Forman la cabeza. Con las invasiones bárbaras, la iglesia se va a encargar, va a asumir la educación religiosa y cultural en aquellos lugares donde ya no hay Estado, especialmente en Occidente. Entonces es la iglesia la que asume esta enseñanza de retóricos gramáticos en latín, griego, filosofía y derecho, y le suma a esto una formación en temas de fe, en temas de verdad y principalmente educación moral, que es la educación cristiana. Entonces, complementan esa formación inicial que se había desarrollado desde la época de Roma, ¿no? Ahora,
en plena Edad Media. O sea, esa formación que les estoy mencionando corresponde al primer momento, ¿no? A la Alta Edad Media, a la época en que se ha destruido el imperio. En plena Edad Media, eh, cuando ya diríamos que ya están constituidas las instituciones y la estructura propia de la Edad Media, ahí es cuando empiezan a surgir las nuevas instituciones de formación. Por ejemplo, y se separan para los jóvenes que aspiran a vivir en monasterios como monjes, hay una escuela monástica. Y esa escuela monástica se va a encargar de la formación intelectual de estos jóvenes. Y para los que no van a ser monjes, está la escuela episcopal. La escuela episcopal se llama así porque estaban en los obispados. Estaban fomentadas por los obispados y estaban a cargo del obispo. Por lo tanto, había la misma enseñanza, ¿no?, que ya hemos dicho, pero que formaba en latín, griego, derecho y ¿cuál era la otra? Y también la formación cristiana. Esa formación, filosofía y la formación cristiana, todo eso se impartía en la escuela episcopal o en la escuela monástica, pero teniendo en cuenta para dónde iba cada uno. A ello se agrega la escuela municipales, que son escuelas laicas, no están sostenidas por el obispado. Y esas escuelas laicas estaban dirigidas a los jóvenes de las capas pudientes de la burguesía. Estas escuelas municipales de la plena Edad Media, pero más desarrolladas en la Baja Edad Media, tenían como finalidad la formación en las 4 operaciones básicas: sumar, restar, dividir, multiplicar, y alfabetizar, ¿no? Eran una cosa muy de saber escribir, leer y las 4 operaciones, ¿no? Y estaba dirigido justamente a jóvenes de capas pudientes de la burguesía, no era a los nobles, era a los burgueses. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho ayer, ¿no? En las sesiones anteriores hemos mencionado que la burguesía no es noble, no es un estamento noble. Es un estamento rico, sí, pero no es un estamento noble. Entonces estaban separados. Más antecedentes. Con Carlomagno, ahí tenemos una imagen del emperador Carlomagno. Estas escuelas se transforman en escuelas catedralicias. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que son escuelas que están al pie de las catedrales. Y esas escuelas van a tener un plan de formación creado por el emperador Carlos. Generalizarán el latín como lengua escrita en el siglo XII, tanto a nivel eclesiástico como político. Y ahí ya hay una diferencia, porque para el siglo XII no había mucha gente que hablara latín. Para el siglo XII la gente ya hablaba las lenguas romances. ¿Se acuerdan? Las lenguas romances son las herederas del latín. Lenguas latinas podríamos también llamarlas, ¿no? Son las herederas del latín. El francés, el catalán, el castellano, el italiano, el portugués, el rumano. Esas lenguas son lenguas derivadas del latín según cada lugar. Bueno, la población para el siglo XII ya hablaba esas lenguas y no hablaba latín. Entonces, lo interesante es que las escuelas catedralicias del emperador Carlomagno instauran el latín, un latín oficial, vamos a llamarlo así, como lengua escrita y hablada para el mundo eclesiástico y político. Tan fuerte es esto que hoy en día la lengua oficial del Vaticano es el latín, no es el italiano, es el latín. De tal manera que todos los textos que saca el Papa, todos los textos que saca el Papa, los tiene que leer en latín y luego en todas las lenguas romances o todas las lenguas importantes, ¿no?
castellano, inglés, francés, alemán, chino, dependiendo, ¿no? Eh, entonces, esto es interesante porque la, uni, la idea de que a través del latín unificamos a toda Europa, a pesar de que cada uno provenga de lugares distintos, con lenguas distintas, es un proyecto bien interesante. Y además se normaliza el latín. O sea, cuando el latín se impone ya como una lengua oficial, se empieza a normalizar. ¿Qué significa que se normaliza? Que se buscan estándares. Se buscan estándares para poder escribirlo y leerlo. Ya no es, tú dices el latín de esa manera, tú hablas el latín de esta otra, tú hablas el latín. No. Ahora empiezan todos a hablarlo de una sola manera. ¿Por qué? Porque es una lengua escrita, principalmente. Ya nadie la habla, solo se habla en círculos concretos. Y por otro lado, este interés por el latín, este renovado interés por encontrar esa lengua común a todos, unificadora de todos, permitió la recepción de traducciones latinas de obras que antes habían estado disponibles en árabe o griego. El papel que tienen los musulmanes, el papel que tiene Bizancio en el rescate de las traducciones latinas de los grandes pensadores de la antigüedad es fundamental. Es fundamental. El papel que tienen los copistas, monjes copistas que trabajan en el escritorio de los monasterios, pasando estas obras del árabe, del griego al latín, también es muy importante. Incluso algunos de ellos lo pasan a lenguas romances. Y esto es un trabajo muy valioso, de mucho tiempo, obviamente, porque no es igual escribirte pues un libro en tu lengua que traducir un libro de otra lengua y luego traducirlo al latín, porque lo traduces a tu lengua y de tu lengua pasa al latín. Entonces eso es interesante porque ese ejercicio era un ejercicio intelectual muy potente en esta época. Este es el modo en que pervivió la cultura. Este es el modo en que pervivió nuestra cultura. No la cultura, no, la nuestra. El que hoy día podamos citar a Aristóteles, el que hoy día podamos citar qué sé yo, a Parménides, a Julio César, a, qué sé yo, a distintos autores antiguos, se debe en gran medida al trabajo que hicieron en la época medieval de traducir al latín textos que estaban escritos originalmente en árabe y en griego. Y en ese contexto de estas escuelas catedralicias que ya tienen una formación intelectual potente, aparece la universidad. Este es el contexto en el que aparece la universidad, un contexto intelectual donde hay una lengua oficial común que no se habla, solo se escribe, donde se está imponiendo el latín como un referente intelectual importante, donde hay especialistas que traducen textos de un lugar a otro, donde la formación está centrada en lo intelectual, en el conocimiento y no tanto en la demostración de habilidades. Es en ese contexto donde aparece la universidad. Y la universidad medieval, que proviene del término universitas, que significa lo universal, la universidad medieval se puede definir de esa manera, como el ayuntamiento de maestros y de escolares que se hace en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes. Esto está escrito en las partidas del rey Alfonso X el Sabio de España. Y es tal vez la definición de universidad válida incluso hasta ahora. Porque la universidad no es la infraestructura, la universidad no es la tecnología, la universidad no es la innovación, la universidad no es el número de becas, el número de egresados, las posibilidades de contacto en el exterior o de viajes. No, no es eso. Eso es parte de la universidad y parte muy necesaria, pero eso no hace la universidad.
Lo que hace la universidad es esto que estamos haciendo nosotros. Un profesor que busca transmitir un conocimiento a unos alumnos en su afán por aprender todos. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes cuando ustedes me preguntan algo. Porque una pregunta del estudiante exige al profesor reflexionar sobre lo que ha dado, sobre lo que ha dicho. Entonces estamos aprendiendo todo. Esto es la esencia de la universidad. Sin esto, no hay universidad. Por eso hoy en día reflexionamos mucho, cuanto al ámbito universitario, reflexionamos mucho acerca de hasta qué punto debemos seguir con modelos antiguos respecto a la formación universitaria. ¿Qué son modelos antiguos? Pues modelos donde el profesor habla y el alumno estudia, copia lo que dice el profesor y luego en el examen lo vuelca todo como una retroalimentación. Eso no nos interesa en realidad. A nosotros lo que nos interesa es formar a ustedes un conocimiento crítico, una capacidad crítica para tener su propio punto de vista. Ahí es cuando realmente estamos haciendo universidad. Entonces no se olviden, ayuntamiento de maestros y de escolares. Escolares no en el sentido actual de escolares del colegio, sino escolares viene de escolar, de escolarum, de escolanía, es decir, de jóvenes que están agrupados en una institución educativa, que en este caso era la universidad. Esta universidad puede darse en algún lugar. El lugar es lo menos importante, porque el lugar puede ser presencial en un edificio, puede ser en una casa, puede ser, como lo estamos haciendo ahora, en el mundo virtual. Y estamos haciendo universidad en el mundo virtual. Lo importante viene después, con voluntad y con entendimiento de aprender. La voluntad de aprender es el punto de partida para la formación universitaria. Si no quieres aprender, entonces ¿para qué estás en la universidad? Si te cuesta aprender, si te aburre aprender, piénsatelo. ¿Para qué estás en la universidad? La voluntad de aprender es lo que mueve el afán de querer ser universitario. Otra cosa es el entendimiento, porque el entendimiento de aprender se hace de manera gradual. Un chico que ingresa a la universidad, una chica que ingresa a la universidad, no se le puede exigir un conocimiento de último año. Evidentemente no. Es un proceso. Pero lo importante aquí es que se entienda eso, no solamente el profesor, sino también el alumno. Que el alumno entienda que hay cosas que no se saben, que ni el profesor sabe y no tiene por qué saberlas. El conocimiento implica el descubrimiento y el querer aprender algo nuevo. Por lo tanto, si ya todo estuviera dado y dicho, entonces, ¿qué vamos a aprender? No aprendemos nada, porque ya todo está dado. Entonces, el entendimiento de aprender tiene que ver con ese afán por querer saber más, por querer descubrir aquello que no se sabe. Eso es la definición del rey Alfonso. Y debido a eso, debido a ese carácter, es que se designa a la universidad como una comunidad o una corporación dedicada a la enseñanza y a la educación. Esa es la característica de la universidad, una comunidad como la comunidad del anillo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo de gente que está buscando lo mismo, aprender. Y es una corporación porque está constituido por distintos grupos, ¿no? La corporación está constituida por distintos grupos. Por un lado, los profesores. Por otro lado, los estudiantes. Por otro lado, los ayudantes. Por otro lado, los trabajadores. Todos tenemos el mismo afán, pero somos distintos. Y es por eso que en época medieval se denominó a la universidad Universitas Magistrorum et Scholarium, la universidad de los maestros y los estudiantes, o de los escolares, ¿no? La universidad de los maestros y de los escolares. Esa es la idea de corporación, de comunidad universitaria.
Por otro lado, en cuanto a la formación, y aquí ya hablamos no tanto de la universidad como ente, sino a la universidad como formación, a la universidad se le conocía como el Studium Generale. ¿Qué significa el Studium Generale? Significa que la universidad contenía un estudio, una formación, un estudio general para todos los que accedían a la universidad, que no eran todos, evidentemente, sino los nobles, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Y en todo caso, algunos burgueses, si es que podían acceder. Entonces, se conocía como un estudio general también porque podía ser frecuentado por estudiantes de todas partes, como hoy en día, ¿no? A la universidad llegan estudiantes de todas partes. En esa época, a la universidad, que eran muchísimo menos de las que habían ahora, de hecho, a lo largo de 300 años solo hubo dos universidades en todo el mundo durante 300 años, que era la de París y la de Bolonia. La de París dedicada más a la filosofía y la teología, y la de Bolonia dedicada más al derecho y a la medicina. Y todos los jóvenes que querían ser universitarios en esa época, procedentes de cualquier lugar, Alemania, Inglaterra, España, Italia, Francia, Bélgica o Flandes, iban a París o iban a Bolonia. Nada más, no había más. Luego ya en el siglo XII, en el siglo XIII, estamos hablando de 1200, es que empiezan a aparecer otras universidades ya más en distintas ciudades. Aparece Salamanca, aparece Colonia, aparece, qué sé yo, Toulouse, aparece la Sapiencia de Roma y también la Universidad de Londres. ¿Cómo se llama la de Londres? Cambridge, ¿no? Que son las universidades más antiguas. Y entonces esas universidades ya empiezan a recibir población de gente más de su localidad. Pero originalmente a la universidad llegaban los lugares. Por eso el latín era una lengua tan importante, porque la manera en que se comunicaban era a través del latín. Era una institución que impartía la educación superior. Si algo tenía claro la universidad es que la formación que se daba ahí era una educación superior. ¿Superior por qué? Porque los temas que se tocaban iban más allá del saber matemáticas, aritmética, qué sé yo, sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿no? Iban más allá de eso, y de saber leer y escribir. Aquí ya entramos al ámbito del conocimiento de las ideas, de las exigencias. Entonces eso llevaba pues a un nivel mayor de formación. Y además eran lugares donde enseñaban varios profesores, a diferencia de las escuelas catedralicias, episcopales y municipales, donde solo había un profesor. Aquí hay muchos profesores también provenientes de muchos lugares. Por lo tanto, se quería escuchar a tal profesor español sobre derecho, bueno, pues el español de derecho era invitado. Si se quería escuchar a tal médico procedente de Francia, pues el médico era invitado. Entonces, eso era interesante porque se tenía la visión de varios, de distintos, pero todos ellos se comunicaban a través de la lengua latina. Aquí hay un pequeño panorama donde podemos ver el desarrollo de estas universidades entre el año 1200 y el 1300, ¿no? Las tres grandes estudios generales del siglo XII fueron Bolonia para Derecho, París para Teología y Salerno para Medicina. Aquí los tenemos, ¿no? París, Bolonia y Salerno. Las primeras universidades fueron creadas por bulas pontificias, por decretos reales o decretos imperiales, para garantizar su autonomía frente a poderes locales, políticos o religiosos. Esto es importante. Uno de los grandes desafíos de la Universidad Nacional, medieval, fue obtener su autonomía. ¿Qué significa obtener su autonomía? Pues significa
que son ellos mismos los que se autogobiernan, que no dependen de ningún poder supremo, que no están sostenidos, mejor dicho, que no están al servicio de algún poder local. Por lo tanto, la universidad, para hacer ejercicio libre de su conocimiento y de su formación, tenía que autorregularse y autogobernarse. Esa idea autonómica va a ser muy importante para la universidad medieval y va a hacer que la universidad medieval se desarrolle, ¿sí? Porque evidentemente esa autonomía les dará la posibilidad de poder enseñar distintos planteamientos. Y fíjense que estamos en una época, lo hemos dicho muchas veces, donde el cristianismo era una, no solamente una religión, sino que era una afirmación política importante para la ciudad, para la población. La gente tenía unas costumbres cristianas muy arraigadas, pero además también su mentalidad era muy cristiana. Por lo tanto, era muy habitual tener roces entre los universitarios con el cristianismo, por un tema muy simple, ¿no? Por ejemplo, en Salerno, para poder estudiar medicina había que diseccionar cuerpos humanos. Y todos sabemos que el cuerpo es luego de muerto, obviamente no va a ser en vivo, el cuerpo luego de muerto necesita una cristiana sepultura. Entonces entraban en conflicto, porque claro, ¿de dónde provienen esos cuerpos que eran diseccionados en Salerno para enseñar clase de medicina? Pues tenían que venir de los cementerios locales. Se entraban en una serie de conflictos sobre si era conveniente, era prudente, era cristiano, no era cristiano, utilizar cuerpos. ¿Me entienden? Hoy en día esto ya es un recurso que no se necesita porque de hecho hay programas virtuales en donde se recrean los cuerpos y los estudiantes pueden estudiar mucho mejor incluso con estos programas en 3D y realidad virtual que teniendo el cuerpo completo en sí. Eh, Interesante, ¿no? Y así, cosas por el estilo, ¿no? Planteamientos teológicos que fueran en contra de lo que dice un obispo, pues podía generar problemas, pero la universidad buscaba siempre esa autonomía. Finalmente, señalarles el tema de la creación. La universidad tenía tres modos de crearse: por bula papal, bulas pontificias, decreto imperial, el emperador, o decreto real, el rey. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que podemos ver es quién la financia, quién la apoya. De tal manera que una universidad que es creada por el Papa va a tener una orientación, diríamos, de pensamiento cristiano más fuerte. Una universidad que va a estar creada por el emperador o por el rey va a tener una inspiración más laica. Esa es la única diferencia. Las fundadas por el Papa pues tienen facultades de teología y la teología es un tema central. En esta época, estamos hablando del mundo medieval, ¿no? En cambio, las que son fundadas por el rey o por el emperador, pues tienen tal vez menos teología o no es necesario que la tengan y más bien van a desarrollarse en otros ámbitos como el derecho o la medicina. Ahora, miremos el mapa. Fíjense cómo en el mapa se concentran las universidades en el norte de Italia, que es el punto de encuentro en donde se encuentra la gente de Alemania, la gente de Francia, la gente de Italia, la gente de Suiza. Es una zona de gran contacto. Llama mucho la atención que en el norte de Europa, en Flandes, por ejemplo, que hemos visto que hay un gran desarrollo económico, no haya surgido universidades hasta más tarde. Porque aquí estamos hablando de las universidades fundadas en el año 1200, en el año 1300, en ese contexto, ¿no? 1200 y 1300. Y estas son las universidades que se fundan en aquella época.
Ahora, ¿cómo estaba constituida la formación de los estudios en la Universidad Medieval? Bueno, los estudios de la Universidad Medieval están organizados según lo que vemos ahí. Habían dos etapas. En los estudios de la Universidad Medieval habían dos etapas. La primera etapa eran las artes liberales y la segunda etapa era la formación especializada, como lo tenemos hasta ahora, ¿no? Las artes liberales, entre comillas, podrían ser los estudios generales, entre comillas, y la formación especializada ya eran formaciones propias de cada facultad, derecho, medicina, teología, filosofía, etc. ¿No? ¿Ok? Ahora, esa formación general, esa formación de artes liberales, se llaman artes liberales porque eran conocimientos que se otorgaban a la persona para darles libertad para poder desarrollarse. Liberales son en ese sentido, que liberan al hombre de la ignorancia, que le dan, diríamos, unas habilidades propias. No sé, perdón un ratito. La base argumentativa de la formación de las artes liberales estarían en la gramática, la dialéctica y la retórica, que corresponde al primer nivel. Es una formación que va más allá de la formación en alfabetización. Es hablar en latín, leer el latín y exponer en latín. O sea que es una formación mucho más profunda. Y por otro lado, tenemos este segundo nivel, donde estaría la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, que es una formación dirigida al intelecto, a la capacidad lógica, a la capacidad espacial, a la comprensión, diríamos, de las realidades abstractas. Mientras que el trivium está dirigido a la capacidad argumentativa, el quadrivium estaba dirigido a la capacidad conceptual. Estas dos pues conformaban los estudios de las artes liberales. Y este estudio, como lo hemos mencionado, pues se aprendía a pensar y razonar por medio del conocimiento de la lengua latina, la lógica y el discurso en el trivium, y en el quadrivium a través de la proporción y la medida que conformaban la estructura prototípica de todas las cosas, es decir, cuestiones abstractas y del espacio, ¿no? La universidad medieval, pues, presenta dos factores muy importantes, ¿no? En primer lugar, la capacidad del asociacionismo o comunidad entre profesores y alumnos, la comunidad universitaria, y luego la intervención de las autoridades civiles y eclesiásticas en algunos asuntos, pero no en todos, porque siempre había un autogobierno. Los profesores podían provenir del clero secular o regular, y es decir, si venían del clero secular o regular, estos profesores monjes o sacerdotes, ¿no? Esto era una determinación de la formación que tenía cada uno, ¿no? Generalmente predominaban los órdenes mendicantes, es decir, órdenes regulares, pero que no estaban en clausura. Franciscanos, dominicos, ¿no? Van a ser las órdenes más importantes. Y dentro de las dos, la orden mendicante que más importancia le va a dar a la educación van a ser los dominicos. Por eso los dominicos, la orden dominica, funda muchos colegios, muchas universidades. Habría que hacer una lista aquí en Piura de cuáles son los colegios de formación dominica y evidentemente en el Perú podríamos también hacer una reflexión sobre los colegios y las universidades de formación dominica, porque eso nos habla mucho de esa participación que tiene esta institución. Y por otro lado, tenemos también que señalar a los franciscanos. Los profesores presentan 4 rasgos. En primer lugar, el respeto reverencial a las autoridades, luego hablaremos de ello. El perfecto dominio del método dialéctico,
Es decir, la capacidad para poder argumentar, preguntar, repreguntar, entrar en un debate y una discusión. La proclamación de la Universidad del Saber y del Conocimiento, es decir, poner por encima de todo el conocimiento y el saber, por encima de habilidades. Va a estar la reflexión, la filosofía y la teología. Y evidentemente la óptica cristiana. Todos los profesores tienen pues formación religiosa y por lo tanto la visión cristiana está muy presente. Ok. Bueno, entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? Los profesores tienen unas características determinadas para la formación de los estudiantes en la universidad medieval y como gremio, los profesores estaban organizados también en categorías. Tenemos los profesores del escalafón superior, son los catedráticos, y evidentemente los catedráticos son los que tienen mayor prestigio a nivel universitario. Estos profesores eran profesores que tenían la posibilidad de viajar a otras universidades, invitados por otras universidades por su posición de catedrático. Y luego en un escalafón inferior estaban los bachilleres, es decir, jóvenes que empezaban a ayudar en la cátedra a sus maestros y a partir de esa ayuda y ese trabajo codo a codo con el catedrático, pues también ellos iban aprendiendo y adquiriendo experiencia, ¿no? Esto es un tema interesante porque se dan cuenta cómo en la universidad los grados son jerarquizados. El bachiller, el maestro, el catedrático, el doctor. Esto es una jerarquía porque la universidad medieval reflejaba el modelo jerárquico que había en la sociedad. Por eso los bachilleres estaban en una posición inferior y los catedráticos en una posición mayor, ¿no? Además, tenemos que señalar respecto a los estudiantes que los estudiantes solían organizarse por su nacionalidad. Cada uno era representado por un procurador, es decir, por un decano, por un representante. ¿Cuáles eran las principales nacionalidades que llegaban a las universidades? Por lo menos habían 4. La inglesa, la francesa, la normanda, la picarda, la española, el alemán y la italiana. Eran habitualmente esas las naciones, las nacionalidades de los estudiantes que habitualmente llegaban a las universidades. Entonces, como los estudiantes hablaban distintos idiomas romances, lo habitual era que se reunieran en colegios distintos. El colegio francés, el colegio inglés, el colegio alemán, el colegio italiano, el colegio español. El colegio hace referencia no tanto a una educación, sino a una reunión. Colegio viene del latín collegium, y el collegium era la confraternidad, la unidad, la reunión de grupos de gentes que tenían intenciones particulares comunes. Entonces, esto es interesante porque fíjense ustedes cómo la universidad va construyendo a partir de la enseñanza modalidades de unión bastante llamativas. Uno de los grandes temas a los que afrontaron los estudiantes medievales era el abandono del hogar. Porque a diferencia de lo que sucede hoy en día, las universidades no estaban en las localidades, sino que estaban fuera de las ciudades o lejos de las ciudades de procedencia de los estudiantes. Por lo tanto, el colegium también se convirtió en la casa de los estudiantes, en la residencia de estos estudiantes. Y claro, estamos en un mundo en donde los estudiantes llegaban a la universidad muy jóvenes. Por lo tanto, pues siempre estaba el temor de que todas las problemáticas que podía tener. Las universidades se organizaban entonces por edificios que estaban reunidos en torno al tema, y es por eso que empezó también a utilizarse el término de ciudad universitaria, ¿no? La ciudad universitaria es el lugar en donde se congregaban las distintas
los distintos, diríamos, las distintas facultades y además los colegios, ¿no? He visto que alguien ha escrito algo en el chat. Vuelvo a recordarles que, como estoy haciendo compartición de pantalla, agradeceré que hagan la pregunta más bien alzando la mano en lugar de poner en el chat, porque no veo los chats en este momento. Entonces, una metodología ¿cómo era la metodología de la enseñanza en las universidades? Pues vamos a señalarlo rápidamente en 4 ideas, ¿no? En primer lugar, ya lo hemos dicho, la enseñanza se realizaba en latín y la base de la enseñanza era la gramática latina. La gramática latina estaba normalizada y al haberse normalizado podía ser estudiada. Los estudiantes y los profesores tenían que ser fluidos en latín porque tanto la enseñanza como el debate que se realizaba en latín. Por lo tanto, era una exigencia muy importante saber ese idioma. Segundo lugar, la dialéctica. La dialéctica es un método de enseñanza. El método dialéctico supone preguntar, repreguntar y generar debate y discusión, pero no es ideológica. Aquí no es una dialéctica ideológica, es un sistema que viene de la época socrática, donde se preguntaba y se reformulaba la pregunta y el profesor volvía a hacer que el alumno planteara la idea, pero desde su propia posición. Entonces es importante esta definición. El saber se vuelve un problema de cifrar. Es algo que hay que descubrir, es algo que hay que llegar a comprender, pero no asumiendo lo que dice el profesor, sino más bien a partir de preguntarnos y repreguntarnos. Esto promovió el debate y evidentemente la discusión de planteamientos. Pero ojo, aquí no se busca originalidad. Ahí viene el tercer punto, la autoridad. Aquí no estaba, el conocimiento no buscaba originalidad, el conocimiento no buscaba innovación. El conocimiento buscaba recitar y comprender las fuentes. Disculpen, ahí me he equivocado en la palabra. Recitar y comprender las fuentes. La autoridad es lo que daba el pie para que el estudiante pudiera constantemente poder argumentar. ¿Y qué cosa es la autoridad en esta época? Pues la autoridad estaba en las fuentes que eran de 2 tipos, el pensamiento filosófico grecolatino y la teología cristiana. Esas son las 2 grandes fuentes, ¿no?, de las que beben los estudiantes, que se preocupan de estudiar los estudiantes para poder sostener el debate y la discusión de los problemas que el profesor planteaba. Una sesión de clases estaba compuesta en primer lugar por la exposición del profesor, seguido de un momento en donde se discutían algunos problemas que el profesor planteaba. La teología entonces no era una cuestión de moral o de religión o de fe, era una cuestión de ciencia. Por lo tanto, se enfocaba la teología desde la fe, pero también con el uso de la razón. Una definición de la teología entendida aquí es como la razón iluminada por la fe. Ratio fide illustrata. La razón, iluminada por la fe. No está reñida con la vida. La teología no está reñida con la vida. La teología es la base de la comprensión del mundo desde la óptica cristiana. Por lo tanto, la razón, la reflexión, la filosofía del ser humano, del hombre, no debe escaparse justamente de esa perspectiva de la fe. Y es así como se planteaba el método de estudio en esta época, ¿no?, en la época que venimos señalando. Ahora, ciertamente, pues esto eran aspectos significativos, pero no hay que olvidar que también estamos en un periodo en donde, pues, como toda realidad social humana, pues tenía sus problemas. Y uno de los problemas más importantes, que todavía siguen existiendo, era de los jóvenes estudiantes que llegaban a la universidad y perdían su camino, porque empezaban a ser, bueno,
se descaminaban, es decir, que se alejaban de los propósitos de la universidad. Y en eso hay muchas evidencias. Por ejemplo, les presento estas dos. La de Pietro Cayense, en un año tan temprano como 1183, hablando de la Universidad de París, dice lo siguiente: oh París, siempre dispuesta a coger y destruir las almas, en ti las tramas y redes de los vicios, en ti el mal, en ti la constelación del infierno, cambia los corazones de los necios. Fíjense cómo hace referencia a los estudiantes que llegaban a París, a la Universidad Teológica, terminaban pues algunos de ellos en malos vicios, en malos tratos, en llenos de vicios, alejados de su función principal. Son los goliardos, aquellos que en lugar de estudiar perdían el tiempo, y diríamos los procrastinadores, ¿no? Pero en esa época se les llamaba goliardos, aquellos que dicen que van a la universidad, dicen que pagan la universidad, pero en realidad estaban haciendo otras cosas, ¿no? Raimundo de Locosel, el obispo de Lodén, señala lo siguiente acerca de las universidades y especialmente de estos estudiantes ajenos, descaminados de la universidad, de los besos maternos y de los documentos paternos. Tú abandonas los bienes eternos por las ventajas del breve tiempo presente. Desesperado e ignorado, desnudo y enfadado, estás todo inmerso en la podredumbre moral. Es clarísimo de lo que estamos hablando, de jóvenes que han perdido incluso la recta forma de vida, la moral, para volverse una vida de bares, cantinas, prostitutas, una vida bastante relajada, ¿no? Esto eran diríamos, los grandes señalamientos que se hacía respecto a la universidad. Y bueno, evidentemente estaban las ovejas negras, pero también la universidad pues tenía formación de grandes intelectuales. No, haz una lista, te recomiendo que como una pequeña tarea hagas una lista de personajes claves de la universidad en las épocas medievales. Seguro lo encuentras en Wikipedia. Encontrarás nombres de grandes pensadores, de grandes intelectuales que se formaron en la universidad entre los siglos XII, XIII y XIV, siglo XV de nuestra era. La segunda parte de esta sesión sobre historia y cultura premoderna, la Edad Media, en los aspectos culturales, tiene que ver con los planteamientos estéticos del medioevo. Concretamente veremos dos: el simbolismo y la idealización y la imagen religiosa. El arte medieval es un arte que se desarrolla en un largo periodo artístico. Aparece en sus primeros características con un periodo que se ha denominado como paleocristiano, es decir, las expresiones artísticas del cristianismo en la época tardía del Imperio Romano. Luego se desarrolla a lo largo de todos estos 1000 años en Bizancio, que es un estilo artístico que se va a desarrollar a lo largo del Imperio Bizantino durante su tiempo de permanencia. Lo interesante es que Bizancio es como una columna, como un soporte para todo lo que va a suceder en Europa. Mientras que en Bizancio el arte, diríamos, del medieval se mantiene incólume, porque no tiene transformaciones significativas. En cambio, en Europa vamos a encontrar que en ese mismo lapso de tiempo sí que se van a dar distintos procesos artísticos diferenciadores. Por ejemplo, el arte prerrománico. El arte prerrománico hace referencia al arte de las invasiones bárbaras de los reinos germánicos que se establecen en Europa hasta la época del Imperio Carolingio, que tienen unas características artísticas diferenciadoras. Luego viene un gran periodo unificador, el primer gran periodo unificador, que se conoce como el periodo románico. Románico porque es heredero de Roma, pero también porque es el arte que se desarrolla en las lenguas romances, en los países herederos de Roma, los romances. Este periodo, que abarca 2 siglos que corresponden más o menos con la plena Edad Media,
es un periodo magnífico de desarrollo, porque evidentemente es el arte que nace a partir de las grandes peregrinaciones que se hacen por toda Europa y de las que ya hemos hablado. Las peregrinaciones son un tema importante y el arte románico es la manifestación más clara de esas peregrinaciones. Y por último, el tercer y último periodo es el gótico. Este arte gótico, que se denomina así porque viene de la zona norte, mientras que el románico viene de la zona sur, el gótico viene de la zona norte y está muy conectado con el desarrollo de la Baja Edad Media y con el florecimiento de las ciudades. El arte gótico es el arte más característico que va a tener Europa, que la va a singularizar respecto, por ejemplo, a su pasado romano, como también a Bizancio. Este gran periodo que vemos aquí es un periodo de desarrollo europeo propio, diferente al bizantino. Vemos que ambos, tanto el desarrollo europeo como el desarrollo bizantino, culminan en el siglo XV, cuando acaba la Edad Medieval. Y lo interesante es que el proceso artístico que va a seguir siguiendo, que va a seguir después, que se conoce como el Renacimiento, conectará tanto el arte gótico como el arte bizantino en una fórmula novedosa. Ahí está la clave para entender las fuentes de donde bebe el arte del Renacimiento. ¿Cuál es la función y la finalidad del arte en esta época? Pues el arte que se desarrolla en esta época está inmerso en la cultura cristiano medieval. Por lo tanto, es un arte que tiene como finalidad no otra cosa, sino ser un instrumento de la evangelización para los pueblos. El arte utiliza de manera didáctica esta finalidad de evangelizar a los pueblos. Y para ello, evidentemente, utilizará como su función más importante la función doctrinal, transmitir las verdades de la fe cristiana a través de las imágenes. Pero también tendrá una función educativa, sensibilizar en los valores culturales éticos sociales, como por ejemplo las hagiografías, las vidas de santos. En esta época se desarrolla esa idea de la vida de santos como ejemplos de vida para la gente, como valores culturales éticos para las personas. Obviamente son valores cristianos, sí, pero también tienen una dimensión cultural ética. Y esa vida de santos y esos ejemplos de los santos sirven pues como conector entre la vida diaria y el deseo de la vida cristiana. Y obviamente otro elemento también importante va a ser el de la función estética, porque muchas de estas expresiones artísticas de la edad medieval mostrarán unos ideales de belleza diferentes, muy distintos a los que se planteaban en la edad antigua. Aquí el ideal de belleza es distinto. Bueno, algunas características de la temática cristiana, pues principalmente vamos a observar cómo se va transformando los modelos clásicos de los dioses griegos a una estética y unas características iconográficas religiosas de tipo cristiana, ¿no? Y por eso es que empieza a predominar la iconografía de Cristo y la iconografía de María, o sea, las representaciones de Cristo y las representaciones de María van supliendo la posición de los antiguos dioses griegos. Y es a partir de ahí que se empieza a desarrollar la vasta obra iconográfica mariana y cristológica que tiene nuestro arte. La belleza también es un tema interesante porque a diferencia de la belleza grecolatina, que está sostenida en la belleza de los cuerpos como manifestación del ideal, en la belleza cristiana hay una transformación y lo vemos en esta imagen de un Cristo juez universal, ¿no? El concepto de belleza que se maneja ahora no tiene que ver con la belleza del cuerpo, porque el cuerpo es lo accesorio. El cuerpo tiene límite, el cuerpo no es eterno y por lo tanto está alejado del naturalismo y la sensualidad formal, la belleza medieval. Está más bien centrado en la profundización del valor moral y doctrinal de la imagen. La belleza radica en el hecho de que quien está representado
es Jesús. Contemporaneizado a través de un cuerpo local, de un cuerpo determinado, sí, pero es Dios, Hijo de Dios. Y por lo tanto, eso está por encima de lo temporal del cuerpo. Entonces, el valor de la belleza en la imagen medieval no está dada por la carne o por las facciones, sino por lo que significa, por el valor moral. Por lo tanto, se empieza a utilizar otros elementos menos plásticos y más conceptuales y estéticos, como la luz, el ideal, para valorar una imagen como bella, y ya no tanto si tiene buena o mala figura, si está bien proporcionado o está mal proporcionado, porque en realidad eso no interesa. ¿Se dan cuenta? La belleza se manifiesta en los contenidos y no en la forma. Evidentemente, para nosotros que vivimos en una sociedad donde la belleza tiene un carácter naturalista, tiene un carácter sensual, sensual en lo sensible, ¿eh? No tanto en sensual en eróticos, no sensual en cuanto a que es algo sensible que tocamos, que vemos, que sentimos. Estos conceptos nos son hasta cierto punto alejados, son complicados de comprender, pero es que tenemos que reflexionar que más allá de lo que vemos está lo que, diríamos, valoramos o lo que percibimos. Y por lo tanto el contenido, el fondo es lo que de alguna manera debe ser lo que realmente motive nuestra ilusión y nuestro amor y nuestra belleza, y no tanto la forma exterior. Otro aspecto interesante es la idea de lo majestático. Estamos hablando de la época medieval. Por lo tanto, la idea de jerarquía siempre va a estar presente. ¿Y quién está en la cúspide de la jerarquía celestial? Pues evidentemente Jesús. Jesús es hijo de Dios y es Dios. Por lo tanto, Él está en la cumbre, en la parte más alta. Luego de Él, a partir de Él, viene todo lo demás. Esa es la idea de lo majestático. Lo majestático tiene que ver con la visión jerarquizada medieval, en donde Dios se representa de una manera simbólica. Cristo se representa siempre con un carácter imperial, ahí lo vemos vestido con trajes imperiales, como un emperador vestido de púrpura. Además lleva un libro en la mano que dice: yo soy la luz del mundo, ego sum lux mundi, juez y señor universal, bendiciendo a los bendecidos y alejando de sí a los que no son elegidos. Y evidentemente a partir de ahí aparece la visión, diríamos, la visión celestial, ¿no? Donde cada personaje ocupa su lugar de acuerdo a una estricta jerarquía moral. Tronos, dominaciones, querubines, serafines en la parte más cercana. Acuérdense que querubines y serafines son figuras, diríamos, tan espirituales y llenas de luz, ¿no? No tienen cuerpo, ojos. Creo que los querubines son los que tienen puros ojos, los serafines son los que tienen puras alas, pero son cuerpos de luz. Y luego de ellos ya vienen los tronos y las dominaciones, que son figuras celestiales que reflejan ya no la luz, sino el poder, el peso de Dios, ¿no? Tronos y dominaciones. Y luego debajo de ellos vienen los arcángeles y los ángeles, ¿no? Arcángeles y ángeles que son cuerpos celestiales, espirituales, pero que tienen rasgos humanos y por eso se pueden observar y están cerca de nosotros. Y debajo de ellos están los santos, que son hombres y mujeres como nosotros, que recibieron una gracia especial de Dios y por lo tanto han tenido una vida limpia. Y por lo tanto son los bendecidos de Dios, son los santos, los bendecidos de Dios, más cercanos a Dios. Y debajo de los santos recién venimos los hombres, los que estamos sufriendo y padeciendo en esta vida, intentando tener una vida acorde a la que nos pide el Señor, intentando ser santos. Todavía no lo somos, lo seremos si Dios quiere, pero intentamos ser santos, vivir una vida santa.
Evidentemente, debajo de los hombres ya viene pues todo, diríamos, los que no creen, en primer lugar, ¿no? Los que dudan, mejor dicho, los que dudan, y debajo de ellos los que no creen, y debajo de ellos los que son malditos. Entonces ya ahí está establecida la jerarquía divina, ¿no? Según el planteamiento medieval, ¿no? Según el planteamiento medieval. Acuérdense que en el medioevo no hay libertad, o en todo caso la libertad se concibe de otra manera. En medioevo la visión jerarquizada es necesaria para poder entender tu lugar en el mundo y a lo que debes aspirar. Eso lo vemos en esta imagen del Pantocrátor de la iglesia San Clemente de Taúl. La iconografía de Cristo entonces va a estar signada principalmente por la representación de dos modelos iconográficos. Cristo crucificado como expresión real de su triunfo sobre la muerte. Cristo crucificado es el triunfo sobre la muerte, porque Cristo crucificado en la edad medieval siempre aparece con los ojos abiertos, ¿no? Ha triunfado sobre la muerte. El sacrificio ha valido la pena, porque nos ha liberado, nos ha redimido a todos. Y luego Cristo como juez universal, el Pantocrátor, juez del universo, juez de todo lo creado. Es el Cristo que aparecerá en la segunda venida y que Él decidirá quién pasa a ser elegido y quién no. Y lo vemos aquí, ¿no? En este hermosísimo tímpano, un relieve de piedra a la entrada de la iglesia de la Abadía de Santa Fe en Conques, Francia, aparece este enorme relieve en donde está Cristo sentado en majestad, y a partir de ahí, acompañado de tronos, dominaciones, querubines, serafines, evangelistas, Él divide el mundo en dos: los bendecidos, benditos sean los que han hecho el bien y por lo tanto son recibidos por Él, y los malditos, que son enviados al fuego del infierno, ¿no? Aquí está la boca del Leviatán como la puerta de entrada al infierno. Y aquí podemos ver nosotros, voy a hacer un acercamiento, a el demonio, Satanás, peleando con Rafael, el ángel, por los cuerpos, ¿no? Por los bendecidos, por las almas. Rafael lucha con el demonio para evitar que más almas vayan al infierno. Es un cuadro, es un relieve en piedra maravilloso que nos refleja la visión cristiana del Apocalipsis, ¿no? En cambio, la iconografía de la Virgen es una iconografía un tanto distinta, porque es una iconografía donde se resalta el papel de madre de Nuestra Señora, ¿no? La Teotocos, que es el modelo más habitual, aquí lo vemos, la Virgen Teotocos, María como Madre de Dios sentada con el niño. Teotocos significa trono del Salvador, trono de Dios. María es el trono del Señor. Eso es una representación bizantina que va a tener mucha fuerza y que sigue existiendo hasta ahora y se sigue utilizando. Y luego tendremos también la Nicopea. La Nicopea es María como Madre de Dios sentada con el niño mirando al frente, la Virgen de la Victoria, como lo vemos aquí, la Nicopea, ¿no? Es una imagen muy parecida a la anterior, sí, pero la diferencia está en que ella, en este caso, deja libre al niño para que él decida qué hacer, mientras que aquí ella lo está acariciando, lo está abrazando, es su hijo. Prontamente estas imágenes también van a ir diferenciándose, ¿no? Fíjense, esta Nicopeya bizantina es un mosaico que viene de la época bizantina, que está en la iglesia Santa Sofía de Constantinopla, hermosísimo, porque el emperador Justiniano con la iglesia de Santa Sofía en la mano, ofreciéndosela como regalo al niño, y el emperador Constantino, que fue el fundador de Constantinopla, ofreciendo la ciudad de Constantinopla también como regalo, ¿no? Para obtener méritos, ¿no? Y luego también en el mundo medieval aparecen estas imágenes marianas, pero la diferencia es que ya no están sentadas, sino paradas, ¿no? La odigitria bizantina, que es esta de aquí,
la Virgen como conductora. Sostiene al niño en un brazo y lo presenta con la mano derecha. Ahí está, sosteniéndolo con un brazo y lo está presentando a todos como, lo está presentando a todos, por lo tanto es la conductora, la odigitria, ¿no? Una hermosa talla, ¿no? Esto me recuerda mucho a la Virgen del Perpetuo Socorro, que es muy parecida en esta idea. Y luego tenemos la más bonita, que es la Leusa, ¿no? La Virgen de Leusa, aquí tenemos a la Virgen Blanca de Castilla, de León, es una preciosa talla en mármol, y aparece la Virgen sosteniendo al niño en sus brazos, lo vemos aquí, pero le está sonriendo y está conversando con él. ¿Se dan cuenta? Es una escena mucho más maternal. ¿Por qué? Porque es de la época gótica y en la época gótica la Virgen, la imagen de la Virgen adquiere valores más maternales. Ya no es tanto la que presenta, la que es su trono, la que sostiene, sino que, como es en el bizantino, sino que aquí adquiere un rasgo más de madre, ¿no? Madre de todos. Finalmente, en la arquitectura de la época, y con esto termino, hay una variación importante porque a este modelo de arquitectura que podemos ver y que es propio de la arquitectura cristiana inicial, donde aparece el concepto de iglesia cristiana, que es una derivación de la basílica romana, por eso llamamos a nuestras iglesias basílicas, porque tienen ese modelo alargado, con un ábside en la cabecera y una puerta y un frente abierto en la parte de atrás, ¿no? Como pueden verlo aquí. También aparece el otro modelo, el que se desarrolla en Bizancio, que son las iglesias sostenidas o centralizadas, sosteniendo grandes cúpulas, como la podemos ver aquí en la arquitectura bizantina, la iglesia de Santa Sofía, la iglesia más grande del mundo hasta la construcción del Vaticano, de San Pedro el Vaticano. El San Pedro del Vaticano es mucho más grande y por lo tanto es la mayor iglesia. La iglesia de Santa Sofía es un enorme alarde de arquitectura, porque si ustedes pueden ver esta enorme cúpula que mide 43 metros de diámetro, se sostiene solo en 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cómo encajamos un círculo dentro de un cuadrado? Como aquí lo pueden ver, el círculo dentro de un cuadrado. Pues para los bizantinos ese encaje se va a realizar a través de estas figuras triangulares que vemos aquí en la esquina, que se conocen como pechinas, que son figuras triangulares abombadas que permitirán trasladar el peso de la cúpula hacia las bases enormes que tiene cada una de estas bases cuadradas, de tal manera que la pared queda básicamente libre y por lo tanto puede ser construida en distintos diseños, incluso abriendo muchos ventanales. El peso de la cúpula y de la estructura bizantina exige que se construyan contrafuertes externos, como vemos aquí, que son torres macizas que apuntalan el peso para contrarrestar el que la iglesia no se caiga, y hace también que el peso se distribuya en las cúpulas y cuartos de cúpulas, haciendo que la caída sea descendiente y por lo tanto vaya pesando cada vez, vaya trasladándose el peso de una mejor manera. Esto es lo que tenemos en la arquitectura medieval. Y no es poca cosa, porque realmente todo esto hay que pensar que se realizó solamente a partir del descubrimiento y la reflexión sobre la arquitectura greco-romana, porque la fuente de la arquitectura medieval en principio está en el mundo greco-romano. Prontamente veremos que en Europa también se utiliza el modelo greco-romano. Lo vemos en la basílica, lo vemos en las portadas de la arquitectura románica, que pretenden tener el alarde de la arquitectura bizantina, aunque utilizan la piedra en lugar del ladrillo. Y por lo tanto, su arquitectura es más maciza. Pero llegará el momento en que logran tener tales habilidades que a través de la arquitectura gótica de la Baja Edad Media llegan a introducir novedades como el arco ojival y la bóveda de crucería, que llevará a los muros a una altura
nunca antes visto. Reemplazarán los muros con vitrales, como podemos ver aquí, porque toda la arquitectura estará sostenida sobre columnas y bóvedas cruzadas. Esto permitirá que las iglesias sean mucho más altas, sean un poco más estrechas, pero tengan mayor vistosidad. Como creo que lo dijimos la vez en sesiones anteriores, cada burgo peleaba por tener la catedral más hermosa, más alta, más digna, ya que era el símbolo de la ciudad. Y es así como se planteó como el símbolo de la ciudad, ¿no? El gótico entonces se convierte en un estilo artístico que va más allá de una arquitectura, porque el gótico es la apertura hacia la obra naturalista. Si bien es cierto, hemos dicho que a lo largo del mundo, de la época medieval, el naturalismo es desplazado por este simbolismo religioso, lo cierto es que en el gótico, baja edad media, relajamiento de muchos de los valores, como lo hemos mencionado, porque también la sociedad es distinta, vamos a ver cómo se va reintroduciendo esos valores naturalistas, especialmente a través de la escultura y de la pintura, pero sin dejar de lado el tema religioso. Aquí lo podemos ver en estas tallas, cómo va mejorando el tallado en cada una de las épocas desde las iniciales tallas de Amiens, donde las tallas todavía tienen cierta rigidez, poco a poco a Battenberg vamos viendo cómo se van introduciendo nuevas fórmulas, hasta llegar ya a las expresiones faciales y finalmente en Italia encontrar ya nuevamente un naturalismo en el arte de la escultura, pero con temas cristianos. Y lo mismo en la pintura. En la pintura predominantemente sostenida por el arte gótico, perdón, por el arte bizantino, un arte de muchas reglas y normas, lo podemos ver aquí en este Cimabue, o estableciendo un tipo de diseños en donde hay una fuerte carga de contenido espiritual, aunque muy alejado del tema formal, como lo podemos ver aquí o en el Limburg que les estoy mostrando, prontamente vamos entrando en el descubrimiento del naturalismo a través de un Giotto di Bondone que va introduciendo a través del naturalismo, la expresividad, la sensibilidad a través del color. Y lo podemos ver en este llanto del Cristo muerto, en las expresiones faciales, en los gestos de los personajes, hasta llegar a Flandes, donde no solamente se descubre el óleo como un material para la pintura y a partir de ahí se empieza a utilizar el óleo y ya no la témpera como medio para pintar, sino que también se descubren las nuevas reglas del arte, donde el claroscuro, la iluminación y la representación naturalista, muchas veces utilizando artefactos técnicos como la cámara oscura, lograrán unas notas de representación nunca antes vistas, ¿no? Como lo podemos ver en estas dos hermosísimas obras, una de Jan van Eyck, este retrato de hombre con turbante rojo, y de Roger van der Weyden, esa magnífica obra que quiere representar en una pintura una escena escultórica, el descendimiento de Cristo muerto. Intimista, naturalista, detallista, colorista, muchas cosas podríamos decir de estas pinturas, pero lo cierto es que son ellos los que han cambiado la forma de ver el arte desde la época medieval y abren las puertas a al mundo moderno.